Increíble transformación, médicos revelan el sorprendente despertar de una millonaria en coma. El murmullo en el hospital era ensordecedor, pero todo se silenciaba cuando se pronunció su nombre. Valentina García, la magnate del sector inmobiliario de Cuernavaca, había estado en coma durante meses, y la noticia de su despertar atrapó la atención de medios y ciudadanos por igual. ¿Cómo había logrado regresar de la muerte, de esa sombra donde los sueños se desvanecen? Sin embargo, para Valentina, la verdadera batalla apenas comenzaba. En su mente, relucían fragmentos de una vida que parecía distante y ajena. Valentina había construido un imperio sobre cimientos fríos de números y contratos, lejos de las emociones humanas. Se había acostumbrado a celebraciones ostentosas, a vivir en su lujosa mansión llena de espejos que atestiguaban su éxito. Pero, a medida que el silencio de aquella sala opaca no dejaba de penetrar en su ser, la realidad se tornaba más abrumadora. Sentía un vacío profundo que le susurraba la verdad. ¿Qué había valido esta ambición si la esencia de la vida había pasado desapercibida? Su madre, con un rosario entre los dedos y los ojos plenos de lágrimas, se había convertido en su guardiana, pero las preguntas comenzaron a asediarla. ¿Había hecho algo significativo con su vida? Valentina se sentía como una impostora en aquel mundo del que antes se jactaba. ¿Era realmente el poder y el dinero sinónimo de éxito? La memoria de su abuela luchadora suspendía sobre su conciencia, un recordatorio de que había otro camino, uno que le hablaba de la dignidad y el trabajo arduo. Pero en ese instante, lo que la inquietaba no solo eran sus decisiones, sino también el juicio que la sociedad le había impuesto. ¿Era Valentina la empresaria que había sabido aprovechar el sistema, o una mujer vacía buscándose a sí misma? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la devoraba. Recordaba la última vez que había sentido un verdadero sentido de orgullo, no en una firma millonaria, sino en la sonrisa de un niño que había ayudado sin pensarlo. ¿Dónde estaba esa Valentina? El hedonismo y la superficialidad la persiguieron como sombras durante su trayectoria, pero ahora, mientras su cuerpo se recuperaba, su alma parecía necesitar un cambio radical. ¿Podría realmente romper con el molde que había creado? Enfrentarse a la incongruencia de su vida era como escalar una montaña sin equipo. Cada paso, cada esfuerzo parecía acercarla a la verdad, pero la caída era un riesgo inminente. Aquellos días en el hospital, su mente giraba como una noria, atrapada en recuerdos y en una insaciable búsqueda de propósito. Un médico que se había convertido en su aliado no solo curaba su cuerpo, a través de conversaciones profundas le hablaba de justicia social y derechos humanos. Valentina comenzaba a cuestionar, a explorar. Pero, con cada descubrimiento, la presión se intensificaba. ¿Dónde encajaría ella en un mundo donde la lucha de su abuela se enfrentaba a un pasado lleno de privilegios? Ahora, con el despertar a la vida, esa transformación se tornaba cada vez más difícil de afrontar. El eco de voces críticas la perseguía. La incredulidad se reflejaba en ojos que la habían admirado, ahora la observaban con desdén. Había una encrucijada en su vida, el camino se bifurcaba y el peso de su historia pesaba como plomo. Nadie podría entender cómo su percepción del éxito había cambiado tan drásticamente en un solo instante. ¿Sería posible que su pasado la definiera, o podría forjar un nuevo legado? La presión aumentaba, y la incertidumbre la mantenía alerta, atrapada entre dos mundos. Su viejo yo clamaba por volver, mientras un nuevo espíritu anhelaba liberarse. ¿Qué elección haría Valentina al final? El día del alta, Valentina sintió una mezcla de alivio y temor. Al salir del hospital,
Las luces del sol la envolvieron en un calor desconocido, como si la vida misma la invitara a reintegrarse. Sin embargo, el mundo que la rodeaba se sentía ajeno. El automóvil que la esperaba era lujoso, pero la piel de sus asientos de cuero le recordó las decisiones superficiales de su pasado. Había algo inquietante en querer volver a ese estilo de vida. Estaba en su casa y el eco de su propia voz resonó vacía en los pasillos. Se dio cuenta de que cada esquina de aquella mansión, cada objeto decorativo ostentoso hablaba de una historia que no quería volver a narrar. La grandeza que tanto había admirado ahora parecía una prisión llena de espejos que reflejaban la soledad. Su madre, siempre presente, era un apoyo palpable, pero Valentina sentía que cada conversación caía en un vacío. Su madre todavía anhelaba compartir la alegría de su éxito pasado, mientras Valentina luchaba con una tristeza silenciosa que le decía que no podía volver al mundo que había conocido sin ser auténtica. Días después, se encontró en la sala de conferencias de su empresa, mirando caras conocidas que la esperaban con sonrisas forzadas. Las preguntas eran inevitables. ¿Cuándo retomarás las riendas, Valentina, o volverás a ser la fuerza imparable que conocimos? Cada uno de esos comentarios era como un dardo. Sabía que había expectativas sobre su regreso, pero las expectativas de los demás chocaban con sus deseos más profundos. No podía dejar de pensar en el niño cuyas sonrisas había mencionado en sus reflexiones. Aquella conexión sencilla, esa humanidad, parecía ser un faro en medio de un mar turbulento. Se preguntó si podría replicar esa experiencia en su mundo actual. Con el eco de la ambición resonando en su mente, se detuvo. ¿Era realmente posible conducir una empresa bajo una nueva ética? Valentina centró su atención en un nuevo proyecto, algo que había abandonado en el pasado por considerarlo irrelevante, crear un fondo para ayudar a jóvenes emprendedores de su comunidad, fomentando un espíritu de trabajo y esfuerzo, tal y como le había enseñado su abuela. La idea la entusiasmó y, al mismo tiempo, le generó angustia. La crítica constante, el temor al fracaso, se colaron en su mente. Con cada paso que daba hacia ese nuevo horizonte, la voz de la duda se hacía más fuerte. En su interior, diseminar la elección de ese proyecto significaba comprometerse con un legado que iba más allá de la acumulación de riqueza. Sin embargo, hacerlo significaba sacar a la luz lo más íntimo de su vulnerabilidad. Una tarde, mientras miraba por la ventana hacia su jardín, se encontró con un dilema. ¿Qué pasaría si sus acciones eran vistas como una especie de autoindulgencia, una búsqueda de redención en una vida que había sido egocéntrica? Quizás el camino no solo requeriría de valentía, sino también de enfrentarse a la crítica, incluso a la traición de aquellos cercanos que no podían comprender su cambio de rumbo. Valentina decidió que no se detendría. La vida no bastaba con ser una espectadora, ella quería ser la artífice de su transformación. Así, comenzó a esbozar los primeros pasos para la creación de ese fondo, sintiendo en cada trazo que las decisiones tomadas en firme se convertirían en la verdadera historia que quería contar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la percepción de que algunos de sus asociados quizás no la apoyaran se agazapaba y la inquietud crecía. Mientras preparaba una presentación para su equipo, recibió un mensaje inesperado. Era una invitación de su rival más acérrimo, un ex socio que había perdido el respeto por ella tras su coma. Creo que es hora de que tengamos una conversación, Valentina, decía la nota. Valentina contuvo la respiración. Esa invitación podría ser el impulso que necesitaba para enfrentar lo que había sido y lo que quería ser. Pero, ¿qué oscura verdad podría ella desenterrar en ese encuentro? La tensión creció, y su incertidumbre la llevaba a cuestionarse, ¿estaba lista para confrontar a su pasado y abrirse a un futuro incierto? Esto podría cambiarlo todo o destrozar sus esperanzas. Valentina se sentó en su escritorio, la invitación aún en la mano mientras la incertidumbre la envolvía como una niebla. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, creando patrones en el suelo que parecían danzar a medida que su mente giraba en círculos.
Luchaba con la disyuntiva entre su deseo de mantener la autenticidad y el peso de las expectativas que, a pesar de su aislamiento, parecían presionarla desde todos los ángulos. Con cada segundo que pasaba, la necesidad de actuar se tornaba más urgente. Aquella conversación con su ex socio sería una prueba, un momento que podría definir el rumbo de sus esfuerzos no solo profesionales, sino también personales. Sus manos temblaban mientras abría su computador, creando un borrador de las ideas que había estado madurando. El Fondo para Jóvenes Emprendedores necesitaba ser más que una simple propuesta en papel, requería una defensa sólida, un testimonio de su transformación. Comenzó a escribir, cada palabra un ladrillo en la construcción de su nuevo estatus. Este fondo no es un gesto de caridad, sino una inversión en el futuro, en el potencial que todos llevamos dentro, se escuchaba en su voz interior. Esa voz resonaba en sus pensamientos mientras organizaba sus metas y valores, entrelazándolos en un discurso apasionado. Se dio cuenta de que, en su profundo deseo de ayudar, estaba descubriendo partes de sí misma que habían permanecido ocultas durante años. Pero la ansiedad la acechaba. Se preguntó repetidamente si sus esfuerzos serían percibidos como sinceros o como una fachada. La presión de los comentarios pasados de su ex socio, quien había adoptado una postura cínica tras su coma, se cernía sobre ella. ¿Vería en sus acciones un intento de recuperar el control perdido, o podría él entender que no se trataba de un nuevo juego de poder, sino de una búsqueda genuina de propósito? Con cada palabra, la determinación iba ganando terreno. Decidir enfrentarse a su rival no era solo una cuestión profesional, era una oportunidad para confrontar su pasado y salir fortalecida. Se sintió como si estuviera preparando un examen vital, donde la autenticidad sería la respuesta correcta. Sabía que el camino no sería fácil y que debería estar lista para escuchar comentarios hirientes o incluso rechazo. Mientras esa noche llegaba, Valentina continuó trabajando en su propuesta. Diferentes escenarios emergían en su mente, en los que su ex socio la confrontaba, y en todos ellos, la visión de su fondo se mantenía como una espada de doble filo. Pero en su lucha interna, comprendió que el verdadero desafío no provenía de los demás, sino de su relación consigo misma. ¿Podía ella permitirse ser vulnerable y abierta al juicio ajeno? Finalmente, cuando el reloj marcó la hora de su encuentro, un cosquilleo desbordó su estómago. La mezcla de nerviosismo y determinación la impulsó a salir de casa, sintiendo que cada paso la acercaba a una ofrenda de autenticidad dispuesta a deflectar cualquier crítica. Tenía la convicción de que cada adversidad que enfrentara sería una lección, un peldaño hacia el crecimiento personal que tanto anhelaba. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a su ex socio esperando. Su mirada era fría, pero Valentina se sintió diferente. Era más que una luchadora, se había convertido en una guerrera del cambio. Antes de que él pudiera abrir la boca, ella tomó la palabra. Quiero que sepas por qué estoy aquí, comenzó Valentina, el eco de sus palabras resonando en la mansión. La conversación iba a ser un campo de batalla, y ella estaba decidida a no ceder ante la presión. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba, podría transformar ese diálogo en un aliado, o terminaría siendo una traición a todo lo que había decidido construir. Valentina tomó una respiración profunda, buscando claridad en medio de la tensión que electrizaba el aire. Su ex socio, con su mirada escrutadora, pareció percatarse de su vulnerabilidad. La sala, decorada con opulencia, era un reflejo del pasado que ambos compartían. Sin embargo, ahora era también un campo donde la verdad podía encontrarse con la resistencia. Estoy aquí para hablarte de un nuevo proyecto, continuó ella, intentando proyectar confianza. No es solo un fondo, es una misión. Quiero impulsar a los jóvenes que tienen ideas pero carecen de oportunidades. Las palabras fluyeron, aunque se sentía como si cada sílaba tuviera peso. ¿Entendería su ex socio que su objetivo era ayudar, y no demostrar superioridad? La expresión de él no se movió, su rostro mantenía una neutralidad desconcertante. ¿Y qué te hace pensar que tienes la capacidad de gestionar algo así? No me malinterpretes, Valentina,
hay muchas circunstancias que no puedes controlar. La gente suele no estar lista para el cambio, menos aún para el crecimiento. La crítica fue directa, como una flecha que traspasó la coraza que ella había tejido. Aquel desafío no era solo una oposición intelectual, sino un ataque a su esencia y habilidad. Valentina sintió un calor recorrer su cuerpo, una mezcla de rabia y determinación. No se trata de capacidad, sino de intención, replicó con firmeza, enredándose más en la aprobación de sí misma que en la del otro. He pasado por un proceso de transformación. Y entiendo que no será fácil, pero no pienso rendirme. Sintió que su respuesta resonaba en ella, dibujando una nueva narrativa que distaba mucho de la que había vivido anteriormente. Recordó sus fracasos anteriores, las veces que había dejado que el miedo la paralizara. Esta vez, el miedo estaba presente, pero no tenía poder sobre su voz. La convicción se alzaba como una bandera en su interior, una defensa ante el escepticismo que había amado alguna vez. ¿Acaso crees que el mundo necesita más ideas fallidas? La sonrisa de él fue punzante. Los buenos deseos no solucionan problemas reales. El comentario la golpeó, pero en lugar de desmoronarse, encontró en su interior el eco de experiencias vividas que le otorgaban fuerza. Reflexionó sobre la vez que ayudó a una amiga con su startup, sobre el sacrificio que había implicado y lo que había aprendido de cada error. Era cierto que todo había sido un riesgo, pero también era la única forma de reescribir su historia. Estoy dispuesta a asumir esos riesgos, afirmó Valentina, su voz más clara. No quiero una vida en la que solo administro el miedo. Quiero vivir el propósito. Con cada nuevo enunciado, construía una versión más sólida de sí misma ante los ojos de su ex socio. Él pareció considerar su respuesta, su expresión cambiando ligeramente, pero aún mantenía la distancia. Lo que propone suena noble, pero los resultados importan más que las intenciones. ¿Cómo planeas medir el impacto de tu fondo? La pregunta fue un golpe de realidad. En su prisa por ser escuchada, Valentina aún no había definido claramente cómo justificaría el éxito de su iniciativa. La inseguridad volvió a acecharla, se sintió desarmada por un instante. Pero en esa fragilidad, buscó en su interior. Había un camino que ella podía trazar, crearé métricas tangibles, donde no solo se evalúe el capital financiado, sino también las historias de aquellos a quienes apoyemos. Su crecimiento será nuestra verdadera medida del éxito. Con esa improvisación, su mensaje comenzó a tomar forma. Valentina se dio cuenta de que estaba tomando las riendas de la situación, transformando dudas en un impulso renovado. Este diálogo no solo era con su ex socio, sino también una manifestación de su propio viaje de redescubrimiento. Estaba en el proceso de definir su propia narrativa, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros. Mientras el intercambio seguía, un nuevo dilema se presentó ante ella, el reconocimiento de que para implementar su visión, tendría que aliarse no solo con él, sino también con su propio pasado. Había una oportunidad para sanar viejas heridas y colaborar en el espíritu de sus aspiraciones compartidas. La conversación se volvía más intensa, con Valentina forjando su camino hacia un futuro incierto, aún lleno de posibilidades. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda revoloteaba, ¿podría realmente dejar atrás los resentimientos, o esos ecos del pasado volverían a ser una traba en medio de su renacer? La pregunta flotó en el aire, un recordatorio de que el camino hacia el crecimiento personal es, a menudo, serpenteante y lleno de sorpresas. Cuestionamientos que Valentina debía enfrentar, sentimientos que no podía evitar. El final de la reunión se aproximaba, y con ello, la necesidad de tomar decisiones que tal vez no solo afectarían su vida, sino también el futuro del fondo que tanto anhelaba crear. ¿Podría hallar en ese futuro el equilibrio entre lo personal y lo profesional, o se vería arrastrada de nuevo por las corrientes del pasado? Las palabras de su ex socio resonaban en su mente mientras Valentina abandonaba la sala, un vaivén de emociones con cada paso que daba. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra el escepticismo ajeno, era una batalla interna consigo misma.
¿Era realmente capaz de llevar a cabo su visión? Se detuvo un momento en el pasillo, respirando hondo para encontrar el enfoque. ¿Cómo podía demostrar que su intención era más poderosa que las dudas que la asediaban? Reflexionó sobre el camino que había recorrido hasta aquí. Iniciar este proyecto significaba volver a desnudarse emocionalmente, un acto que había evitado hacer por miedo a sufrir otra vez. La idea de ayudar a jóvenes con ideas brillantes la llenaba de esperanza, pero el temor a fracasar, a no ser capaz de superar los obstáculos, se sentaba como una losa en su pecho. Mientras caminaba hacia su automóvil, un pensamiento emergió: ¿qué significaba realmente el éxito para ella? No podía seguir anclada a definiciones externas, a lo que otros consideraban valioso. El verdadero éxito debía estar centrado en el impacto auténtico que podía generar en las vidas de aquellos cuyos sueños quería abrazar. Se sentó en el auto, el motor apagado, y tomó un cuaderno que mantenía en el vehículo. Con una pluma en mano, comenzó a delinear su visión. Métricas de impacto, escribió al principio, subrayando: no solo quería medir fondos, quería registrar historias de superación, desafíos personales y momentos de conexión. Una historia podía trascender un número. La idea de crear un banco de historias, un archivo donde las experiencias de esos jóvenes se entrelazaran, comenzó a tomar forma. Esta iniciativa buscaba no solo evaluar el progreso cuantitativo, sino también resaltar lo humano detrás de cada cifra. Era un enfoque integral que, pensó, podría incluso captar la atención de su ex socio. Necesitaba esa conexión, necesitaba hacerle entender que su ambición no era una simple caridad, sino un modelo de negocios que sostenía un corazón. Mientras escribía, encontró un hilo de confianza creciente que empezaba a sustituir la incertidumbre. Aquella noche, se dio cuenta de que su transformación era más profunda de lo que había anticipado. Ya no era la emprendedora que creía que necesitaba validación externa para existir, ahora comprendía que su valor provenía de la conexión que establecía con los demás, de la forma en que su vida podría ser un catalizador de cambio. Pero no todo estaba claro. Aunque el concepto del fondo se concretaba, enfrentaba la dura realidad de que un cambio así requeriría aliados sólidos y financieramente competentes. ¿Podría acercarse a antiguos colegas, incluso a aquellos que había dejado atrás por viejas rencillas? La idea la intimidaba y fascinaba al mismo tiempo, como un nuevo reto a gestionar. En la madrugada, mientras proyectaba planos y estrategias, una constante preocupación emergía: el miedo a ser rechazada, a ver su propuesta fracasar ante los ojos de quienes un día creyeron en su potencial. Sin embargo, si realmente quería avanzar, debía afrontar el riesgo de esa vulnerabilidad. No podía navegar su futuro basado en el temor al juicio ajeno. Con una determinación renovada, tomó la decisión de invitar a algunos de los ex colegas a una reunión en su oficina. Podía enfrentar sus fantasmas, podría construir un nuevo capítulo. La idea de abrir ese diálogo que durante tanto tiempo había eludido ahora representaba la oportunidad de brindar claridad a su camino. No obstante, a medida que planeaba esta nueva estrategia, un estremecimiento de duda retumbó en su mente: ¿realmente estaban listos para escucharla a ella? ¿Sus antiguos colegas aceptarían su transformación, o verían en ella solo el eco de sus fracasos pasados? La incertidumbre era desalentadora. Valentina comprendió, en su corazón, que el verdadero desafío que la aguardaba no era solo lograr el apoyo de otros. Era enfrentarse a la noción interna de que su historia podía reescribirse, pero solo si se permitía ser auténtica en su viaje. Sin embargo, pese a su creciente resolución, los ecos del pasado estaban a punto de hacer su aparición una vez más, desafiando su renovada autoconfianza. La historia de Valentina estaba lejos de cerrarse, y cada paso hacia adelante parecía generar nuevas encrucijadas. Con una mezcla de ansiedad y expectativa, se preguntó aún más: ¿sería capaz de confrontar esas sombras que la seguían, o estas continuarían asfixiando su impulso hacia el futuro? Valentina despertó temprano, con un ligero dolor de cabeza que parecía una manifestación física de sus miedos. La noche anterior, su mente había estado en un frenesí,
revisando mentalmente los puntos clave que compartiría en la reunión con sus ex colegas. Estaba a un paso de reescribir su historia, pero las dudas seguían acechando en las sombras de su mente. Mientras se duchaba, se forzó a visualizar la sala llena de caras conocidas. Podía escuchar las risas de antaño, la camaradería que habían compartido. Pero también reconocía los ecos de las críticas que había recibido durante sus momentos más vulnerables. Con cada gota de agua que caía, se planteaba la pregunta, ¿cómo contarles que había cambiado sin parecer frágil o desconectada de la realidad que habían vivido juntos? En la mesa de su cocina, su cuaderno la esperaba, abierto en la página donde había comenzado a bosquejar su visión. Le costaba creer que este documento, que una vez fue solo idealismo, ahora representaba un modelo de negocio tangible. Tomó su pluma y subrayó con fuerza una frase: la vulnerabilidad es la puerta a la conexión, un recordatorio de que su historia personal podría ser la clave para abrir corazones que parecían sellados. Antes de salir de casa, Valentina cerró los ojos y respiró hondo, recitando un mantra mental que le había ayudado en sus momentos de duda: soy suficiente. Mi visión es válida. Con el eco de esas palabras resonando en su mente, condujo hasta su oficina, consciente de que todo lo que había vivido la había preparado para este instante. Al llegar, el ambiente estaba tenso y lleno de recuerdos. Las mesas que alguna vez habían sido testigo de bromas y desafíos ahora se sentían como un terreno desconocido. Valentina tomó un momento para abrazar la incomodidad. A veces, el crecimiento ocurría fuera de la zona de confort, y el primer paso era simplemente estar presente. Cuando sus antiguos colegas comenzaron a llegar, forzó una sonrisa y los invitó a tomar asiento. Algunos parecían escépticos, otros genuinamente curiosos. Ella se centró en reconocer sus propias emociones. La ansiedad se mezclaba con una emoción palpable. A medida que la conversación comenzaba, Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si su cuerpo estuviera en un estado de alerta. Al empezar a explicar su visión de un banco de historias, notó la mirada de uno de sus excompañeros. Luis, siempre el más pragmático del grupo, parecía escéptico. ¿Y cómo piensas financiar esto, Valentina? Es un enfoque arriesgado, dijo, cortando el aire antes de que pudiera disfrutar de su propio impulso. La pregunta lo hizo tambalear, pero en lugar de retroceder, decidió confrontar su inquietud. Luis, entiendo tus dudas. Pero el impacto no se mide solo en números. Esto es por aquellos jóvenes que necesitan una voz, algo que les ayude a superar sus propios miedos. Sus palabras parecieron fluir de un lugar profundo, una verdad que resonaba con su propio deseo de conexión. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, comenzó a sentir que la reunión se tornaba en contra de su narrativa. Aquellos rostros, que alguna vez habían creído en su potencial, ahora eran un mar de indiferencia. La tensión en la sala era palpable. ¿Podía realmente imaginarse trabajando con ellos otra vez, o solo estaba intentando revivir un pasado que debería quedar atrás? Valentina respiró hondo y decidió que no se rendiría. Mientras profundizaba en su propuesta, sus compañeros comenzaron a reaccionar. Uno a uno, algunos se mostraban más interesados, pero otros se mantenían firmes en sus reservas. Era un intento de reempatizar con el grupo, una lucha constante entre su deseo de pertenencia y la necesidad de ser fiel a sí misma. A medida que la conversación se desarrollaba, se dio cuenta de que la verdadera resistencia no solo provenía de ellos, sino que también emergía dentro de ella. La inseguridad acechaba, sugiriendo que tal vez todo esto era un error. Pero, en el fondo, una chispa de determinación saaba a brillar. ¿Sería suficiente ella sola para cambiar sus corazones y mentes? Sintiendo que su valor estaba a prueba, la pregunta seguía resonando: ¿podría realmente transformar su visión en una realidad palpable, o se convertiría de nuevo en la Valentina que tenía miedo de ser auténtica? Las respuestas giraban en su mente como un torbellino, pero una cosa era clara: había comenzado un viaje en el que tendría que arriesgarlo todo. Al mirarlos a los ojos y enfrentarse a su propia vulnerabilidad,
un nuevo camino se dibujaba ante ella. Pero todavía había un desafío por delante. ¿Sería capaz de sostener su visión a pesar de la resistencia? La incertidumbre la acechaba, dejando abierto un interrogante crucial. ¿Podría crear la conexión necesaria antes de que fuera demasiado tarde? Valentina sintió que el aire en la sala se hacía denso, como si cada mirada pesada fuese un peso adicional que cargaba en sus hombros. A pesar de los intentos por proyectar confianza, sus manos comenzaron a sudar y una oleada de dudas resurgió en su mente. ¿Por qué había creído que podía volver y cambiar las cosas? La idea de que sus compañeros pudieran seguir viéndola como la versión fallida de sí misma la golpeó como una ola fría. Estando en pie frente a ellos, Valentina decidió que debía cambiar su enfoque. Atiende a sus emociones como si fuesen notas de una partitura que necesita armonía. Esto era más que una propuesta comercial, era una extensión de su propia reconstrucción personal. Con cada palabra que pronunció, se le hacía inevitable abrirse, desnudando su historia de lucha personal. Lo que he aprendido en este tiempo es que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza, explicó, intentando conectar con ellos desde un lugar de autenticidad. Sus palabras resonaron en el silencio. Era como si cada uno estuviese sopesando la veracidad de su mensaje, sopesando el ángulo desde el cual siempre habían hecho juicios. La inseguridad interna volvió a recordarles que la percepción es muchas veces un velo que oculta la verdad. Si ella no era capaz de mostrar sus cicatrices, entonces nadie lo haría. Tenía que ser la abanderada de su propia narrativa. Al enfrentarnos a nuestros miedos y escuchar las historias de los demás, creamos un puente, continuó, buscando ojos que le transmitieran alguna chispa de comprensión. Este banco no solo busca rescatar relatos olvidados, sino empoderar a quienes sienten que su voz no importa. Cada uno tiene una historia que merece ser contada. Luis, a su derecha, frunció el ceño, pero ella pudo notar que había una leve inclinación de su cabeza, quizás de interés o tal vez frustración. Valentina comprendió que podía estar empezando a romper las barreras que ella misma había construido. Se preguntaba si Luis, el pragmático, podía ver lo valioso en lo intangible. Sin embargo, su mente todavía revoloteaba en una espiral de ataques internos. ¿Acaso no era ingenuo pensar que estaban listos para escuchar su visión? ¿Qué tal si lo que tanto anhelaba se convertía en un eco vacío? Pero su deseo de avanzar, de perpetuar su progreso, la obligó a aguantar la mirada. A menudo, el verdadero obstáculo reside en aceptar lo que somos, vulnerables, imperfectos, dispuestos a arriesgarlo todo. Raúl, otro compañero de trabajo, pidió la palabra. Este enfoque es inspirador, Valentina. Pero nos enfrentamos a un mundo que prioriza los números y las métricas. ¿Cómo podemos ser valientes si lo que sustenta nuestras decisiones son solo emociones? Su pregunta brindó a Valentina una nueva oportunidad de explorar su propuesta. Se le encendió una luz en el fondo de su mente. Si el impacto se mide solo en números, entonces estamos condicionados a ser, en efecto, una fábrica de datos, no humanos. Mi visión es crear un espacio donde las experiencias se valoren, y no solo en términos económicos. La empatía no tiene precio, pero su valor puede ser inmenso. Valentina se sintió impulsada a tomar la próxima decisión crucial. Un salto a lo desconocido, un momento que haría o quebraría su esfuerzo. El diálogo se intensificó. Las ideas comenzaron a chocar y a entrelazarse, abriendo un flujo de participación. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había empezado a resonar, pero todavía había más por explorar. Con cada intercambio, la sala se sentía más viva, más áquina, un espacio donde la creatividad podía florecer. Ella había comenzado a dejar su huella, aún mientras luchaba con la indecisión de un futuro incierto. La avalancha de emociones llenaba la sala, filtrándose entre la confraternidad del pasado y la incertidumbre del futuro. Mientras la reunión avanzaba, Valentina se dio cuenta de que no solo trataba de convencer a los demás, sino de encontrarse a sí misma en el proceso. La resistencia, tanto de sus colegas como la propia, comenzaba a transpirar,
dejando caer pesadas capas de duda y miedos. Una pregunta persistente comenzó a surcar su mente: si lograba este cambio, ¿quién se convertiría en ella? Mientras la conversación alcanzaba un grado ardiente, supo que el verdadero desafío comenzaba. Sería necesario traspasar la línea entre la duda y la fe que se había gestado en su interior, acercándose cada vez más al precipicio del cambio radical. La urgencia por encontrar la respuesta a su propia pregunta vital la dejó suspensa, transformando cada palabra pronunciada en un nuevo punto de inflexión. ¿Sería posible que, al final de esta jornada, encontrara no solo la conexión con sus excompañeros, sino también con la versión más auténtica de sí misma? La balanza del destino pendía, y Valentina, agitada, no podía prever el desenlace. La intensidad de la reunión fue palpable, y Valentina comenzó a notar que sus metáforas sobre la vulnerabilidad estaban despertando cierto interés. Pero aún así, el escepticismo flotaba en el aire. Con la respiración entrecortada y el corazón acelerado, pensó en cómo podía elevar la conversación a un nivel más profundo, donde la esencia de su mensaje pudiera penetrar cada rincón del escepticismo que la rodeaba. Imaginemos por un momento, sugirió, capturando la atención de todos, que nuestras emociones son el eje alrededor del cual giran nuestras decisiones. Cada vez que tomamos un camino, es porque hay una historia detrás, una experiencia que nos define. Valentina sintió que, con esa pregunta retórica, estaba comenzando a tejer un hilo más fuerte entre sus palabras y las emociones de su audiencia. La respuesta de Raúl resonó en su mente. Pensó en él como el símbolo del pragmatismo en su equipo, un hombre que se aferraba a las métricas. Quizás, reflexionó internamente, la emoción no es un obstáculo, sino el combustible que puede llevarnos a innovar en este banco, mejorar nuestras prácticas y, en última instancia, rendir más. Consciente de que no solo hablaba de su propia lucha, sino de todos los que la escuchaban, sacó una hoja de papel y comenzó a dibujar un mapa mental. En el centro escribió conexión, y de ahí se ramificaron palabras como empatía, historias, transformación. Cada palabra, una extensión de su visión. El acto de plasmar sus pensamientos de manera visible no era solo para ella, sino una invitación a sus colegas a co-crear. Cuando conectamos nuestras historias, no solo creamos un entorno laboral más saludable, sino que podemos transformar nuestra reputación como institución. ¿Y si fuésemos reconocidos no solo por nuestros números, sino también por la profundidad de nuestras relaciones? La idea era ambiciosa y, sin duda, idealista, pero ahí residía su fuerza. Luis levantó la mano una vez más, esta vez con menos desdén. Es fascinante, Valentina, pero aún no veo cómo una emoción se traduce en rentabilidad. ¿Cómo aseguramos que esto no se quede en un sueño utópico? La pregunta lo hizo reflexionar. Tenía que ofrecer algo tangible, pues su viaje personal debía entrelazarse con el profesional. Podemos medir el impacto emocional, contestó con más firmeza, desafiando su propia inseguridad. ¿Qué tal si implementamos encuestas regulares para entender cómo nuestras iniciativas afectan a todos, creando un marco para el feedback? El murmullo en la sala se intensificó. Algunos colegas empezaron a intervenir, discutiendo la posibilidad de crear un balance entre los objetivos emocionales y las métricas de rendimiento. Valentina sintió que el propósito de su discurso comenzaba a cristalizarse en su mente, estaban generando una especie de nueva cultura que podrían hacer de esta interacción. El tiempo avanzaba, y ella sabía que debía resumir, pero otro pensamiento surgió como una chispa. Quizás, lo más importante no es solo cuando nos cuestionamos, sino cómo lo hacemos. La autenticidad no es atender a nuestras emociones, sino liderarlas. Si logramos ser auténticos en esta sala, podemos cambiar no solo nuestras vidas, sino el futuro de esta institución. Con esas palabras, la sala se transformó en un misterio en sí misma. La urgencia palpitante se hacía más intensa. Valentina se dio cuenta de que no solo estaba abriendo la puerta a un nuevo camino, sino que en ese acto estaba reclamando su propia voz como líder. Sentía que aquel momento podía ser el catalizador de un cambio radical en su vida profesional,
Pero la próxima pregunta emergía, más siniestra esta vez. ¿Estaba realmente lista para dar un paso al frente y asumir el liderazgo de una transformación tan abrumadora? Mientras el silencio seguía llenando el espacio, sintió como su vida podía cambiar en cualquier instante, y una sombra de duda se deslizó por su mente. La línea que separaba el miedo del crecimiento comenzaba a difuminarse, y la pregunta se convirtió en su mantra: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por esa visión? La realidad de un nuevo camino estaba allí, y la decisión se acercaba como un río caudaloso, implacable. El silencio que se posó en la sala era una amalgama de tensión y expectativa. Valentina comprendía que cada uno de sus colegas se debatía entre su deseo de avanzar y sus miedos internos. La duda que un día la había paralizado a ella, ahora se reflejaba en sus rostros. Se sentía como si estuviera en la cuerda floja, sosteniendo un destino que podía cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de la institución. Tomó una respiración profunda, consciente de que las decisiones no son solo actos de valentía, sino una serie de elecciones pequeñas y significativas. La idea de que la autenticidad podría realmente provocar una revolución en su entorno laboral resonaba en su mente con cada latido. ¿Estás lista para comprometerte contigo misma y con el equipo? Se cuestionó. Aquella pregunta era el verdadero desafío. Les propongo un ejercicio, dijo al fin, cerrando los ojos por un momento para centrarse. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros compartiera una experiencia que nos haya marcado? Podría ser un fracaso, una lección aprendida o un momento de auténtica alegría. Ver cómo nuestras historias se entrelazan puede ser revelador. A medida que pronunciaba las palabras, Valentina se sintió liberarse de una carga interna, la vulnerabilidad, que había sido su mayor temor, ahora era su aliada. Mientras invitaba a sus colegas a participar, sintió que estaba en un camino de descubrimiento propio. Cada relato compartido les mostraba no solo su humanidad, sino también la interconexión de sus emociones con la razón detrás de sus decisiones laborales. Las aportaciones de su equipo dieron paso a una discusión sincera, donde cada uno comenzó a desnudarse de la coraza profesional que los envolvía. Observó atentamente las dinámicas que emergían, uniendo corazones y mentes a su alrededor. Vio a Luis, quien abordó su historia con reticencia, pero luego se colmó de coraje. Relató un fracaso que lo había llevado a cuestionar su valor profesional, y Valentina se dio cuenta de la fragilidad de su percepción. Esa revelación la llevó a pensar en sus propios fracasos, en las veces en que su voz se había acallado por el miedo a no ser escuchada. Por primera vez, sus miedos resonaban juntos. Es posible que ya no seamos solo números en una hoja, sugirió Raúl, quien, a pesar de su habitual pragmatismo, comenzó a integrar las emociones en su argumento. Quizá este enfoque emocional, que inicialmente pareció utópico, tenga más sentido del que me atrevía a reconocer. La habitación empezaba a llenarse de una energía creativa, donde el escepticismo comenzaba a desvanecerse, dejando paso a una incipiente esperanza. Con cada historia, las paredes del rechazo se redujeron, y en su lugar germinó una conexión genuina. Sin embargo, Valentina también sentía que junto a la euforia de la autenticidad, una nube de preguntas la rodeaba. ¿Cómo podían traducir esa vulnerabilidad en acciones concretas? ¿Sería suficiente para hacer frente a la cultura prevalente del banco? La conversación continuó, pero su mente comenzaba a divagar. Las estrategias que alguna vez parecieron lejanos ahora se postularon ante ella, pero el temor a la resistencia dentro del entorno corporativo la perseguía. ¿Y si su visión era demasiado radical? El impulso de referirse a sí misma como líder emergió, y con cada palabra de aliento, la voz interna que dudaba se confrontaba con determinación inquebrantable. Como una oleada en el mar, la discusión se tornó hacia la práctica. Un grupo de colegas se sintió motivado a proponer un proyecto piloto, crear una serie de talleres donde las emociones pudieran ser discutidas abiertamente. El plan comenzaba a tomar forma, pero Valentina sintió que el peso del liderazgo caía sobre sus hombros, una carga emocionante pero aterradora.
Consciente de que este era un punto de inflexión, finalmente se dirigió a su equipo y dijo, si vamos a lograrlo, necesitaré su apoyo y compromiso. Estar en este viaje requiere coraje, y sé que juntos podemos enfrentar los miedos que siempre nos han mantenido al margen. La sala resonó con murmullos de asentimiento, pero la incertidumbre de Valentina creció al pensar en lo que estaba pidiendo, un compromiso emocional auténtico. El momento estaba cargado de posibilidades y temores, y ella sabía que había llegado la hora de demostrar su valía. Sin embargo, en ese instante, una pregunta perturbadora emergió: ¿sería capaz de manejar no solo sus propios miedos, sino los de sus compañeros? Mientras la conversación continuaba, Valentina se dio cuenta de que estaba al borde de una nueva aventura, una que no solo definiría su trayectoria profesional, sino también su esencia misma. ¿Estaba lista para desentrañar la verdadera dinámica del liderazgo? La necesidad de respuestas golpeaba como un tambor en su interior a medida que la sala se llenaba de promesas, pero la próxima decisión sería crucial y definitiva. Valentina se sentó en su escritorio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde su despertar. La idea de crear un fondo para ayudar a jóvenes emprendedores había dejado de ser solo un sueño abstracto, se había convertido en una misión viva. Su propuesta había resonado entre sus colegas, no solo como una iniciativa empresarial, sino como un llamado a la autenticidad. Aquella reunión había sido un punto de inflexión. La transformación de Valentina no estaba exenta de luchas. En su mente, los ecos de las expectativas seguían resonando. Sin embargo, había una chispa de confianza que comenzaba a brotar. Comprendía que ya no se trataba solo de recuperar su antiguo estatus, sino de forjar una nueva identidad. Al inicio, temía que su cambio fuera visto como una búsqueda desesperada de redención, pero ahora, había aprendido a aceptar su vulnerabilidad como una fortaleza. Con determinación, decidió dar el siguiente paso. Se sentó a redactar un plan de acción concreto para el fondo. Incluyó detalles sobre cómo financiarlo, cómo involucrar a otros y, sobre todo, cómo asegurarse de que cada historia que se compartiera fuera escuchada y valorada. Esa idea de las historias como núcleo del éxito resonaba profundamente en ella. El día de la presentación oficial del fondo llegó, y la sala estaba llena de miradas expectantes. Valentina se sintió más fuerte que nunca al enfrentarse a sus colegas, aquellos que habían sido una mezcla de dudas y aliados. Se presentó con un aire de confianza, pero, al mismo tiempo, consciente de que su camino estaba lleno de incertidumbres. Hoy estamos aquí para dar un paso hacia adelante, comenzó. No solo se trata de un fondo, sino de un movimiento para empoderar a la nueva generación y reconocer que detrás de cada cifra hay una historia, una vivencia, y un sueño. Quiero que todos seamos parte de esto. Necesitamos aliados, juntos, podemos cambiar la narrativa de lo que significa ser exitoso. A medida que hablaba, Valentina vio cómo su pasión comenzaba a contagiar a la audiencia. Había algo en el aire, un sentido de posibilidad que había estado ausente antes. Las preguntas que surgieron eran constructivas, llenas de interés genuino. Estaba clara la transformación, ahora existía una conexión vibrante entre sus experiencias compartidas. Era una comunidad renaciendo en la autenticidad. Con cada propuesta, cada análisis, Valentina reforzaba su postura. No era solo una líder sectorial, sino un ser humano arriesgándose a ser visto, aceptando su historia como parte de un todo. Los comentarios positivos comenzaron a fluir, incluso desde quienes una vez dudaron, y eso la llenó de un renovado sentido de propósito. La alabanza a su visión comenzó a convertirse en válida, muchos querían unirse a esta cruzada de cambio significativo. Valentina salió de la reunión con una mezcla de alivio y satisfacción. Había demostrado que su visión era posible y que los cambios que anhelaba llevar a cabo no eran solo ambiguos. La validación externa llegó como recompensa. Su ex socio, quien había cuestionado su capacidad, levantó la mano en apoyo, sugiriendo implementar un programa de capacitación junto al fondo. Era un gesto significativo, un reconocimiento de que su visión había resonado.
Con el paso de las semanas, Valentina continuó trabajando incansablemente, no solo en la gestión del fondo, sino también en la creación de relaciones genuinas en el entorno empresarial. Multiplicó esfuerzos para construir puentes y abrir diálogos en torno a la empatía y la colaboración, estableciendo talleres temáticos donde las historias personales podían entrelazarse en un sentido más amplio de comunidad. La sensación de éxito en su vida era palpable. Había cambiado su percepción sobre el valor del trabajo, tanto en su ámbito profesional como personal. Ya no dependía de títulos o números en una hoja, las conexiones humanas y los sueños compartidos eran su verdadero legado. La satisfacción de ver a jóvenes emprendedores florecer y escuchar sus historias de lucha y triunfo llenaba su corazón de alegría. Valentina miraba hacia el futuro con confianza. Su metamorfosis había trascendido más allá de su propia experiencia, había demostrado que la autenticidad y la empatía pueden ser un poderoso motor de cambio. Sabía que el camino no estaría libre de desafíos, pero ahora se sentía preparada para enfrentarlos. Había elegido ser la arquitecta de su propio destino, forjando un legado que honraba sus raíces y aspiraciones. Finalmente, mientras se preparaba para la ceremonia de lanzamiento del fondo, Valentina sintió en su interior una profunda satisfacción. Había logrado transformar su vida, de ser una magnate atrapada en su propio laberinto de ambición, a convertirse en una voz de empoderamiento y cambio. La imagen reflejada en el espejo era de una mujer fuerte, capaz y con un propósito claro. En este nuevo capítulo, Valentina no solo había encontrado su lugar, sino que había descubierto lo que realmente significaba el éxito, ayudar a otros a encontrar el suyo. La verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en la huella que dejaba en los corazones de aquellos a quienes servía. Es el momento de suscribirse al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Necesitan hacerlo ahora. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo, porque su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta extraordinaria transformación y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.